Vamos a continuar con el estudio de Romanos, Romanos capítulo 15, por favor. Y vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 33. Romanos 15, verso 23 al 33. Y nos vamos a estar enfocando en los últimos 3 versículos. Y para ver un poquito del contexto en el que nos encontramos, vamos a leer desde el 23. Está el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia en Roma, una iglesia que no los conoce de vista, no los conoce personalmente. Él nunca había estado en Roma hasta este punto. No había estado en Roma, les escribe con el mismo amor como si hubieran pasado toda la vida juntos. Les habla con una paciencia, con un amor, con un afecto, con una autoridad. Y les comunica verdades trascendentales, verdades que trascienden el tiempo y el espacio, verdades eternas. La palabra del Señor es una verdad eterna, porque aunque los cielos pasen y este mundo sea consumido, la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hermano, cuando pensamos en el río Amazonas, pensamos en el río más caudaloso sobre la faz de la tierra. En el río que lleva más caudal, 200,000 metros cúbicos por segundo o más, que recorre una distancia enorme y que si se juntaran 10 de los ríos más grandes del resto de la tierra, no le igualarían en caudal. Este río nace en las montañas elevadas, en los Andes peruanos, y desemboca en el Atlántico. Pero cuando nace, el calor del sol toca los glaciares que están en la punta de la montaña y derriten cada gota del hielo, y cada gota se va uniendo a otra gota, de modo que cuando baja al valle, esto ya se convirtió en un gran río. No pensaríamos que ese gran río que atraviesa toda la Amazonía
nació como una sola gota. Esta ilustración y la introducción que quiero darle al tema de hoy lo tomé de un libro que citó nuestro hermano Carlos hace algunas semanas. El libro se llama Radical. Y haríamos bien en leerlo. Cuando el verdadero evangelio, escúchelo bien, cuando el verdadero evangelio cambia las vidas cristianas en lo individual, igual que las gotas de agua se derriten y fluyen por la montaña, la verdad del evangelio penetra en nuestros corazones y derrite nuestras suposiciones y nos impulsa en una trayectoria imparable, quiero repetirlo, imparable de entrega a Dios. Una entrega que no se escatima, una entrega obediente, una entrega que sabe escuchar la voz de Dios y entregar cada partícula de su ser, de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, al servicio de aquel que se encarnó y murió en una cruz para detener la ira de Dios como paga del pecado que estaba dirigida para caer contra aquel que ahora es revestido de la justicia de Cristo. Porque el pecado de aquel fue puesto sobre Cristo. Y la ira que debía de caer sobre el pecador, cayó sobre Cristo. Y esa justicia inmerecida, recibida por gracia, por cada uno de los pecadores, a todo lo largo y ancho de este mundo, en cada día de todos los días que ha habido desde la creación hasta hoy, ha sido eficaz para salvar a aquel que ha puesto su confianza en Cristo y será fiel en guardarle hasta la eternidad. Cuando la verdad del evangelio penetra en nuestros corazones y derrite nuestras suposiciones, lo que somos, lo que, lo pongo entre comillas, valemos, lo que nos hace valer, lo que nos enorgullece, de lo que nos jactamos. Y nos damos cuenta que a los ojos del Señor, todo en nosotros, cuando Él nos hace ese diagnóstico, de los pies a la cabeza, y nos diagnostica como herida, hinchazón y podrida llaga, espiritualmente no hay nada bueno en nosotros. No hay nada salvable. No hay nada que sirva. Pero el Señor así me amó. De modo que cuando somos conscientes de esto, cuando el Espíritu Santo nos hace conscientes de esta verdad y nos convence en el día a día, en nuestro caminar con Cristo, nuestra vida en Cristo se convierte en ese torrente, en esa corriente como el Amazonas, que no hay nada que lo detenga. En obediencia, para servir, para glorificar, para alabar a aquel único que es digno de ser alabado, al único que es digno de ser glorificado, al único que es digno de ser exaltado, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando leemos, llegamos aquí al libro que nos ocupa, Romanos capítulo 15. Hemos pasado
por una serie de doctrinas trascendentales, una serie de doctrinas reveladoras de la verdadera naturaleza del ser humano en su estado natural, sin Cristo, perdido, alejado de Dios, ajeno de la vida de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Aunque sea religioso y profese la religión que le heredaron sus padres, la Escritura dice que esa persona, ese hombre, esa mujer, está ajeno de la vida de Dios. Porque la religión no hace justo a nadie. La religión no hace justo a nadie. Dice la Escritura y habla y abarca a todos los seres humanos. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad del ser humano. Y es esa verdad la que Pablo se encarga de mandar por delante. Después de saludar a la iglesia de Roma, él manda esta verdad que toca y trastorna el corazón y la mente del ser humano en su humanismo, en esa jactancia, en ese creerse tanto por su humana sabiduría animal y diabólica, como le llama a Santiago. Al hombre que se jacta todos los días en lo que es, sin saber, sin darse cuenta, que delante de los ojos de Dios es nada y menos que nada y que lo que no es, como dice Isaías 40. Pero luego Pablo se encarga de mandar, de seguir enviando verdades trascendentales. Ahora dice, ese hombre será transformado cuando la verdad del Evangelio, ese Evangelio por gracia, ese Evangelio de las buenas noticias que descienden desde el cielo por los santos profetas en el Antiguo Testamento, donde se anuncia el protoevangelio en el mismo Génesis, en el mismo huerto del Edén, dando a entender claramente Dios la manera como ese hombre perdido, sin esperanza y sin Dios, puede ser reconciliado con el Dios creador y sustentador del universo. Y entonces viene la gracia de Dios en los siguientes capítulos, y luego el resultado de la gracia de Dios, y luego la vida de santificación en la que usted y yo vamos caminando en ese torrente. Y ahorita usted y yo, y voy a seguir haciendo alusión a esa gota de agua que comenzó siendo usted cuando fue salvo, cuando la luz del Evangelio, cuando el calor del Evangelio derritió su corazón, derritió su mente, derritió todo su ser y le atrajo hacia Cristo. Ahora ya no está usted solo, ahora somos un río. Somos un río. A lo mejor un riachuelo, a lo mejor un afluente, pero vamos uniéndonos. Y ese río, cuando ya ha avanzado una gran cantidad de kilómetros, más ríos se van juntando y forman un caudal que la Escritura después nombra en Apocalipsis como millones y millones de redimidos que alabarán al Señor por toda la eternidad. Y entonces Pablo, como parte de este pueblo de Dios, de este pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo, ahora siendo ejemplo de obediencia y de conocimiento de la voluntad de Dios, se encuentra ahora hablando a los romanos, animándolos, exhortándolos, guiándolos, consolándolos. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo está cumpliendo un ministerio que la semana pasada nos decía nuestro hermano
Josué, un ministerio aprobado, pero no un ministerio, sino el único ministerio aprobado por Dios. Un ministerio que tiene características que ya nos describió nuestro hermano. Un ministerio que se caracteriza por la providencia de Dios. Un ministerio que exige que el ministro, y déjeme hacer un paréntesis, usted es un ministro. Ayer batallamos un poquito para aclarar eso. Pareciera como que cuando hablamos de ministerio hablamos de algo formado, algo grande. Un grupo de hermanos que se reúnen y se enseñan la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros es ministro. ¿Están de acuerdo? Cada uno de nosotros, si es un ministro, entonces tiene un ministerio. Y entonces le ha sido encargado un trabajo, una comisión. Y esa comisión y ese trabajo le es ordenado que tenga que cumplirlo. Y tiene que ser obediente. Y usted tiene un ministerio cuando usted tiene una familia que tiene que cuidar. Ese es su ministerio. Y tiene un ministerio que tiene que obedecer y el fin último de cada uno de nosotros es glorificar a Dios. Cuando todo va bien, cuando las cosas no van tan bien, pero el nombre del Señor tiene que ser glorificado. ¿Y de qué manera es glorificado el Señor? Sino que usted predique este precioso, glorioso evangelio de Jesucristo a sus hermanos, a sus hijos, a sus sobrinos, primos, a sus seres queridos. De modo que no pensemos que esta palabra solamente es para los pastores o para los ministros, los que están al frente de la iglesia. No, cada uno de nosotros es llamado a cumplir esto. Y entonces la providencia y la planeación es algo característico de ese ministerio aprobado por Dios. Con un propósito, pero algo de lo cual va a depender mucho ese ministerio, hermano, es la oración. Un ministerio que depende de la oración. Un ministerio que depende de la oración. Y pudiéramos, como lo he comentado con algunos de mis hermanos, solamente hablar de la oración como tema. Pero tenemos que ponerlo en el contexto en el que estamos hablando. Y Pablo, ¿quién mejor que Pablo? Un hombre consciente del encargo que Dios había puesto en él. Enfocado únicamente en lo que Dios le encargó que hiciera. Cumplió a cabalidad todos los días de su vida. Un hombre que se caracterizó entonces por su conciencia, escúchelo bien, por su conciencia de su dependencia de Dios. Si usted no es consciente de que usted es dependiente de Dios, probablemente menosprecia la oración. Cuando pensaba en título para este sermón, pasaron varias cosas por mi mente y le puse 3 oraciones contestadas, pero también puede ser la herramienta más subestimada de la iglesia de Dios. Y quisiera abundar un poco más en lo que fue ese encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo y dónde nació esa dependencia, esa obediencia, ese enfoque, esa fuerza. Pero déjeme le digo que no fue algo diferente a como usted lo vivió. Probablemente usted no iba en un caballo, lo más seguro es que usted no iba a Damasco cuando usted conoció al Señor Jesucristo. Pero con Pablo así fue.
y los elementos que se necesitaban para una conversión verdadera estaban ahí. Ahí estaba un pecador y ahí estaba un salvador. Ahí estaba el primero de los pecadores, el más grande de los pecadores, como él mismo se adjudica ese puesto, de los cuales yo soy el primero. Pero ahí estaba también el gran Salvador. Cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 1 de Romanos, y cuando les escribe a la iglesia de Roma y les dice, soy deudor, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a todos soy deudor, me debo a ustedes. El apóstol Pablo dice, yo estoy pronto para anunciarles el evangelio. ¿Qué significa la palabra pronto? Es un corazón dispuesto. A precio que sea, yo estoy dispuesto para ir y anunciarles el evangelio, cueste lo que cueste. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, voy a ir y voy a predicar el evangelio. Porque Pablo entendió, escúchelo bien, porque Pablo entendió perfectamente lo que implicaba cuando Jesús lo tumbó del caballo, cuando esa luz resplandeciente derritió el corazón de Pablo, y lo único que pudo Pablo hacer, una pregunta que encontramos cada uno de nosotros si nos trasladamos a aquel primer día cuando le dijimos sí al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y detrás de esa pregunta, hermano, estaba todo lo que implica, todo lo que el hombre es en su naturaleza. Sus sueños, su voluntad, sus disposiciones de corazón, sus planes, sus proyectos. Y todo eso lo entregó Pablo a Jesús porque estaba plenamente consciente de quién era el que lo había llamado. Fue obediente a ese llamado divino. Fue consciente de quién era el que le estaba llamando. Un creyente que vive por entero en el conocimiento de la voluntad de Dios y que invita y exhorta y exige a los hermanos de todas las iglesias para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Que Dios les dé un espíritu de revelación y de sabiduría. Que sepan cuáles esas riquezas de la gracia de Dios. Que cada uno de nosotros sea consciente de lo grande, de lo alto, de lo ancho, de lo profundo que es el amor de Dios. Porque todo eso, hermano, en la medida que nosotros buscamos conocer al Señor, más rodillas estarán doblándose delante de nuestro Señor y Salvador. Un hombre que procura siempre seguir el ejemplo de Jesús, no buscar su voluntad. Un hombre que sigue la dirección de Dios. Un hombre que yendo entonces en una dirección, conoce de la necesidad y a través de establecer la prioridad, sin olvidarse de su propósito principal, tiene que regresar 1000 kilómetros para llevar una ofrenda, porque el nombre del Señor ha de ser glorificado. Hay hambre en Jerusalén, hay una ofrenda que se juntó con los hermanos y le encargan a Pablo, y Pablo personalmente ha de ir a llevarla a los hermanos pobres, que están entre los santos. Eso me llamó la atención. Un hombre que siempre estuvo consciente de que lo único que le esperaba era sufrimiento, igual que Jesús. Jesús nació para morir, y aunque hubo muchos estorbos para que Jesús llegara a la cruz, Jesús, bendito sea el nombre del Señor, llegó al Calvario y exclamó: consumado es. El precio que había que pagarse, la ira que había que aplacarse por el pecado del mundo, estaba siendo
satisfecha en ese sacrificio. Y el apóstol Pablo tenía un propósito. De ninguna cosa hago caso, dice él, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe la carrera con gozo. Él sabía hacia dónde se dirigía y dice que acabe la carrera con gozo. Y de dar testimonio del Evangelio de la gracia. Esto lo dice a la iglesia de Éfeso en Hechos 20. El siervo fiel que acepta por completo el llamado divino no escatima su corazón, su mente, su tiempo, habilidades y su don espiritual, para poder decir, como dijo Pablo, he acabado la carrera. De modo, hermano, que la oración, como lo destacaba nuestro hermano la semana pasada, es la característica principal del ministerio aprobado por Dios. Porque la oración demuestra entonces humildad y dependencia. Dos términos que son completamente contra naturaleza en el ser humano en la actualidad. Humildad, ¿quién le va a enseñar humildad? Si no es a través de aquel que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso él mismo dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojó de todo lo que él era, sin dejar de ser Dios, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La sociedad actual no enseña humildad. La sociedad actual enseña, tú no tienes que humillarte delante de nadie. Tú puedes hacerlo. Si tú crees en ti, solamente decláralo con tu boca y lo que tú pienses y el pensamiento positivo y la ley de la atracción y tú vas a atraer todas esas cosas en las que declares y piensas. Y es en lo que se enfoca la sociedad actual. En una dependencia, ¿no? El ser humano no le gusta ser dependiente, pero el cristiano conoce y manifiesta a través de la oración esa humildad y esa dependencia. Pablo tiene puesta su confianza en la providencia de Dios, en la dirección de Dios, en la corrección de Dios, en la protección de Dios. Y así como él ora por todos los hermanos en todas las iglesias, y casi muchas de sus cartas comienzan diciéndoles cuánto les ama, cómo es sus oraciones delante de Dios, orando por las iglesias. Es un hombre que ora. Pero no nada más ora, sino que al final de las cartas, él siempre pide que oren por él. De modo que hay un principio que ha de moverse entre las iglesias del Señor. Porque una gotita sola, aunque se derrita por el mismo sol, y aunque esté en la cumbre de los Andes peruanos, no va a llegar sola a ser el río Amazonas, ¿verdad que no? Pero dependemos unos de otros en la oración. Dependemos unos de otros. Usted, de que yo esté orando por usted, y yo dependo de que usted esté orando por mí. Y de esa manera manifestamos entonces nuestra humildad y nuestra dependencia. Y el apóstol Pablo entonces llega al verso 30 del capítulo 15. Y dice aquí la palabra de Dios, verso 30, capítulo 15, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudes orando por mí a Dios. Le está hablando a la iglesia de Roma y le está pidiendo que ellos oren por Pablo,
¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo para que oren por él? Él les está pidiendo que intercedan, que oren, que levanten peticiones de oración y acciones de gracias a Dios por 3 motivos, y son los siguientes. Dice la Escritura: me ayudes orando por mí a Dios, verso 30, verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Ahí van 2 peticiones: librado de los rebeldes, porque el Señor libre de los rebeldes a Pablo, y que la ofrenda que lleva Pablo con él para ser entregada a la iglesia de Jerusalén sea aceptada con gozo. 3 peticiones que el Señor contesta. Hermano, la oración, mucho más frecuentemente que lo que pensamos, se trata de una lucha. La vida en Cristo es una batalla, es una lucha. Dice la Escritura, Efesios, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. O sea, hay una lucha que tenemos que estar librando. No es contra carne, no es contra sangre. Es una lucha espiritual, y es tan real que usted haría y hace mal si no es consciente de esa batalla, de esa lucha. Siempre estamos en esa batalla. Lo decía nuestro hermano Carlos hace un rato en la alabanza. Siempre estamos batallando y luchando. Si no es contra nuestra vieja naturaleza que se resiste todavía a morir y rendirse a Cristo, es nuestra propia naturaleza que se resiste, es nuestra carne, que hemos de estar batallando todos los días, porque a la carne no le gusta lo espiritual. A nuestro cuerpo no le gusta lo espiritual. O es la sociedad que predomina a nuestro alrededor, que nos lleva como una corriente, como una inercia que consume las fuerzas. Una fuerza que consume, que maltrata al Hijo de Dios, que nos ultraja, dice el apóstol Pedro en su carta. Ellos no están de acuerdo con nosotros. A ellos se les hace cosa extraña, dice Primera de Pedro, que no corramos juntamente con ellos en la misma carrera de disolución. Es una sociedad que nos desgasta, nos cansa, y a muchos nos arrastra. Por eso tenemos que estar luchando todos los días contra nuestra carne, contra la sociedad y contra el mismo diablo, el enemigo de nuestra alma. Él quiere la destrucción. Él solo viene para hurtar y matar y destruir. Y tiene usted una lucha constante y permanente contra él. De modo, hermano, por eso es la oración, esa herramienta, ese instrumento, esa arma espiritual que el Señor nos ha dotado, de las más subutilizadas por la iglesia del Señor. Somos conscientes a lo mejor de la necesidad, pero no oramos. Soy consciente que mi hermano tiene necesidad, pero no oro por él. De todos modos, Dios va a suplir. De alguna manera Dios va a suplir. Pero tienen que ser conocidas tus peticiones, tus oraciones, tus acciones de gracias. Y tienen que ser traídas a un solo lugar. Delante del Señor sean conocidas vuestras peticiones. Porque entonces y solo entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vamos a ver el contexto, un poco del contexto en cuanto a las peticiones que está haciendo Pablo. Miren, cuando dice aquí verso 30, ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Número 1, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Librado de los rebeldes. Había un cierto número de personas en Jerusalén que no creían en Jesús.
se resistían. Se les llama rebeldes, pero realmente son aquellos que no creen. En otra versión dice los que no creen, los que no han creído en el Evangelio. Y siempre va a haber una oposición. Cuando usted predique el Evangelio, siempre va a haber quienes son rebeldes al Evangelio. En su familia, puede ser que usted esté predicándole a sus primos, a sus hermanos, y de entre ellos habrá uno o dos o tres o todos que se resisten para recibir el Evangelio. Pero usted tiene que predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que ora Pablo? Hay una oposición en Jerusalén. Él sabe que va a haber oposición. Ora y pide oración para que sea librado de los rebeldes. Que no lo confronten, que no le digan nada. No, que no lo maten. A ese grado era el peligro de ir a Jerusalén por parte de Pablo. Pablo, hermano, el apóstol Pablo tenía un signo de pesos en su cabeza. ¿Sí sabía eso? Desde que él se convirtió del judaísmo farisaico a siervo de Jesucristo, su cabeza tenía precio y lo querían matar. Y donde quiera que iba, hacía que rechinaran los dientes y quisieran matarlo. De modo que ir a meterse a la boca del lobo a Jerusalén, sabía cómo le iba a ir. Por eso ora, hermano. Por eso es la oración. Por eso es la oración. Y había ahí entonces rebeldes que resistían la verdad del Evangelio. Ahora, Pablo sabe que de todos modos le va a ir mal. Por ahí se le acercó acomedidamente Agabo, un profeta, y agarró el cinto de Pablo. ¿Sí se acuerda de eso? Agarró el cinto de Pablo y se ató las manos y se ató los pies y dice: así van a atar al que es el dueño de este cinto. Y todos voltearon con Pablo, pues era el cinto de Pablo. No vayas, Pablo, por favor. Te van a matar. No vayas. Y puedo recordar las palabras de Pedro a Jesús: Señor, no permitas que nada de esto te pase. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí. Yo para esto he venido. ¿Y qué dijo Pablo cuando le dijeron que no fuera a Jerusalén? ¿Por qué me estás atormentando el alma? ¿Por qué me estás atormentando el corazón? Hay una sola cosa que quiero hacer y la voy a hacer, y es andar en la voluntad de Dios, en obediencia, en una obediencia reverente a Dios. Y él dice: yo sé que me va a ir mal. Y hermano, cuando llega él a Jerusalén, es hecho preso, es golpeado, es azotado, lo meten en la cárcel, pero no lo matan. De modo que se convierte esto, hermano, en una oración que Dios contestó. La oración fue contestada. Dice el mismo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:11, vaya conmigo, hablando de muchas de las cosas por las que Pablo tuvo que pasar. Habla el apóstol Pablo y describe todo lo que ha pasado, y dice el verso 3:11 de 2 de Timoteo: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué? Me ha librado el Señor. Hermano, cuando si se nos diera poder ver el cuerpo del apóstol Pablo, nos daríamos cuenta de a qué se refiere Pablo cuando dice: de todas me libró el Señor. Azotado, su espalda hinchada, con hambre,
con sueño, con persecución, con desnudez, peligros de la nación, peligros de los de afuera, peligros de los de adentro. Y todavía dice el apóstol Pablo, y de todas me libró el Señor. Hermano, cuando aquí dice, y el apóstol Pablo pide ser librado de los rebeldes, es solamente que le sea guardada la vida para cumplir su ministerio y llegar al final de su ministerio, de su servicio a Dios con gozo, que termine la carrera con gozo y que el nombre de Jesús sea glorificado. Realmente no fue librado Pablo, fue perdonada su vida, fue hecho prisionero, fue azotado. Segunda petición, que la ofrenda que llevaba Pablo, el apóstol Pablo, una ofrenda que era necesario reunir entre los gentiles, entre las iglesias cristianas gentiles, porque en el pueblo, en la iglesia que estaba en Jerusalén, había hambre. Un hambre que ya se había profetizado desde antes, que iba a haber una gran hambre, la cual ocurrió realmente en tiempos de Claudio. Así es como se calendarizaban los eventos más sobresalientes. Quién estaba como gobernador en esa región. Y estaba Claudio y hubo gran hambre en la tierra, en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué había hambre? Mire, primero, había pobres entre los santos. Nuevamente me llama la atención, porque dice el Señor Jesús, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Cuando aquel perfume fue derramado a los pies de Jesús. Y aquí hay pobres entre los santos. Entonces siempre va a haber alguien que necesita una ofrenda especial. La iglesia en Jerusalén estaba pasando hambre, hermano. Y las iglesias gentiles, dentro de su pobreza, juntaron un dinero, una ofrenda, y la tenían que hacer llegar a la iglesia de Jerusalén. Ahora, usted dígame, ¿cómo era, humanamente hablando, el pueblo de Israel en cuanto a pensar recibir ayuda de un gentil? ¿Esto era fácil? Por supuesto que no. El judío siempre ha sido muy altivo, muy orgulloso. Y jamás pensaría en recibir una ayuda de parte de los gentiles. Por eso, dentro de la iglesia, aunque ahora era iglesia del Señor, no había ni judío ni gentil, sino una nueva creación. No había libre ni esclavo, hombre ni mujer, sino una sola creación, un nuevo hombre, una nueva mujer, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Era necesario quitar todo muro de separación que se levantaba entre las dos que formaban integrantes, miembros de la iglesia de Cristo. De modo que era muy importante para Pablo que esa ofrenda llegara, y no solamente llegara a las manos de la iglesia en Jerusalén, pero que fuera acepta, que fuera recibida con gozo, y como último fin, que el nombre del Señor fuera glorificado, fuera exaltado por las iglesias del Señor. Una segunda oración contestada. Gentiles trayendo una ofrenda a los judíos. ¿Qué vemos aquí? Entonces, gentiles bendiciendo a la iglesia, a los judíos. No, aquí no vemos judíos o no vemos gentiles. Aquí vemos hermanos bendiciendo a hermanos. Amén. Aquí vemos a hijos de Dios conscientes de una necesidad en otra iglesia y reuniendo dentro de su escasez, dentro de su pobreza, una ofrenda para bendecir a otros hijos de Dios en otro lugar. Ese es el propósito de la ofrenda, y que el nombre del Señor sea glorificado. Pablo pide a los santos de Roma que oren para que la ofrenda no ofenda a los santos de Jerusalén, que fuera recibida con gratitud y con amor. Y vaya conmigo a Hechos capítulo 21, por favor.
y nos damos cuenta de que esta oración también fue contestada. Capítulo 21 de Hechos. Y verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron, ¿cómo? Con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. La segunda oración contestada. Ahora, por supuesto que nos hemos brincado los versículos y capítulos previos que hablan de cómo fue que llegó Pablo a ese lugar. Ahora, la tercera petición es, el apóstol Pablo pide ahora que con gozo llegue a vosotros y sea recreado. Vaya conmigo otra vez a Hechos para ver la tercera petición que hace Pablo a la iglesia de Roma como motivo de oración. Y dice el verso 32, ¿ya lo tiene ahí? Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo pide que con gozo llegue a vosotros y que sea recreado juntamente con vosotros, recreado. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice tomarme un tiempo de descanso y refrigerio en vuestra compañía, que pasemos un tiempo a gusto con ustedes, que estemos a gusto. Pablo anhelaba estar así con la iglesia de Roma, pasar ese tiempo, llegar con abundancia de la bendición. Y cuando hablo de abundancia no estoy hablando para nada que ver con el evangelio de prosperidad ni nada de eso. No, lo que glorifica al Señor es compartir con gozo la manera como Dios estaba alcanzando a los gentiles, estaba salvando y derramando su Espíritu Santo para salvación en todos los lugares por donde iba Pablo. Eso es lo que quería Pablo ir y compartir con la iglesia de Roma. Que sea recreado juntamente con ustedes, que encuentre algún descanso, que encuentre un confortante reposo. Y hermanos, en Roma, Pablo encontró realmente un reposo. Sí llegó a Roma, fue otra oración contestada. ¿Quiere que le describa el tour que siguió Pablo para llegar a Roma? ¿Cómo fue ese caminar? ¿En cuál ferry se subió el apóstol Pablo para llegar a Roma? ¿En cuál vuelo? ¿Cómo fue que llegó a Roma? Pablo llegó preso a Roma, pero llegó a Roma. Pablo llegó maltratado, pero llegó a Roma. Y se gozó con los hermanos. Un hombre que se mantuvo siempre enfocado en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en cumplir su ministerio y en acabar la carrera con gozo. Ese era su propósito. Y predicar el evangelio de la gracia a los gentiles. Y eso
para que el nombre de Jesús fuera exaltado y glorificado. Pablo llegó como respuesta a esas oraciones. Le fue concedido ir a Roma. No le concedió el Señor llegar a España. No llegó, se quedó con las ganas de ir a España. Él quería ir. Y es más, a Roma iba a llegar más de pasada. Él nada más iba de pasada. Dijo, ahí cuando vaya a España, voy a pasar y ahí los saludo. Paso un buen rato con ustedes. Nos la vamos a pasar muy bien. Les voy a llevar noticias. Vamos a ser confortados. Vamos a pasar un buen tiempo. Y luego ya voy a seguir mi camino hasta España. Pues no llegó a España, pero llegó a Roma. Como resultado, como consecuencia de su obediencia para ministrar, Pablo siempre en la voluntad de Dios conoció el triunfo espiritual y pudo decir con humildad perfecta en los versos 17 y 18 del capítulo 15, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. No nos está permitido, hermano, gloriarnos en nosotros mismos, sino en lo que Cristo hace en nosotros. Precioso canto que tenemos poco tiempo entonando aquí en esta iglesia. No soy yo, sino Cristo en mí. Y todo esto lo he hecho, pero no yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Cristo en mí. Un ministro que única y exclusivamente caminó en la voluntad de Dios, que experimentó el poder sobrenatural de las señales y prodigios, y que en ese tour que se dio desde Jerusalén en su defensa, cuando defendió el evangelio delante de los de su pueblo, delante de los gentiles, delante de los reyes, era necesario presentar esa defensa. Se mantuvo siempre en obediencia a la voluntad de Dios. Y que aún en ese viaje que llevaba hasta Roma, pudo comprobar la fidelidad de Dios. 14 días sin comer, en alta mar, sometidos a una tormenta, donde perdieron toda esperanza de sobrevivir, donde tuvieron que soltar del barco todas las cosas que llevaban porque el barco se hundía, donde él oraba por todos los que estaban en el barco, y como dice el proverbio, que aquel que tiene un corazón perfecto para con Dios, aún a sus enemigos, Dios le hace estar en paz para con él. Y el mismo centurión que lo iba cuidando y vigilando procuró su bien. Y habiéndoles dicho Pablo que las cosas habían puesto tan mal, después les dice, tranquilos, no pasa nada. Vino el Señor y me dijo que voy a llegar con bien a Roma, que voy a ir y predicar en Roma. Ya me dijo el Señor. Qué oídos tenía Pablo, ¿verdad? Para escuchar la voz del Señor. Qué disposición de corazón para obedecer en las peores circunstancias, obedecer, y que el nombre de Jesús sea glorificado. Les dice el apóstol Pablo a los del barco, cuando ya llevan 14 días sin comer, coman, ya son 14 días que no comen nada, coman, tomen aliento, no va a pasar nada, nadie se va a morir. Ya me dijo Dios que vamos a llegar con bien todos. Cuando llegaron a una isla que se llama Malta, donde los trataron muy bien, por cierto, donde
Pablo fue picado por una serpiente y pudo ver señales y prodigios y el poder de Dios guardándolo. Le picó una serpiente, los nativos de ahí esperaban que cayera muerto y sobrevivió. Y después de que pensaban de él que era un malandro que iba huyendo y por eso le picó la serpiente como consecuencia de sus malandradas, ahora decían, no, pues como no se murió, pues entonces ahora es un Dios, ¿verdad? Pero él les hablaba del poder de Dios. Y luego fue y sanó a una persona que estaba enferma ahí en Malta. Y luego siguieron su viaje a Roma y llegaron con bien y les fue concedido llegar a Roma con los hermanos. Capítulo 28 de Hechos. Estamos terminando. Capítulo 28 de Hechos. Verso 15. Si quiere desde el 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Yo no sé por qué menciona a Cástor y Pólux, los tenía como emblema el barco donde iba a viajar el apóstol Pablo, pero hay algo detrás de Cástor y Pólux. Y dice que llegaron a Siracusa, estuvimos ahí 3 días y de ahí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos, ¿qué hicieron los hermanos de Roma? Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Antes de leer el último versículo del capítulo 15 de Romanos, quiero comentarle que detrás de esa conversión de Pablo, detrás de esa caída del caballo, detrás de ese gran resplandor que recibió y que lo tumbó del caballo y que lo dejó ciego, que detrás de esa pregunta que Pablo mostró el corazón a Jesús y le dijo, ¿qué quieres que yo haga?, estaba una vida completamente entregada a Él. Una vida sin reservas. Una vida que no escatimó en nada para ser derramada, para ser ofrecida a los pies de su Salvador. ¿Qué le dijiste a Dios? ¿Qué le dijiste a Dios cuando el Señor, pues no te tumbó de un caballo, pero te tumbó del trono de tu corazón, donde tú reinabas? ¿Qué le dijimos? ¿Qué le dijo usted? ¿Qué quieres que yo haga? Todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Él. Hasta se lo decimos cantando, ¿no? Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serte fiel. Cuando en la mayoría de las veces esas frases se convierten en frases vacías y huecas. Porque cuando Él empieza a tocarte, le dices, todo Señor, menos esto. Todo Señor, no, esto tampoco. Te entrego todo, Señor, pero aquí no te metas.
el verdadero Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el que está siendo y será transformado hasta que Cristo sea formado en él, no le escatima al Señor. Todo a Cristo se entrega. Y no vive para otra cosa que no sea glorificar al Señor. Entonces, ¿quiere decir que ya no trabajamos? ¿Quiere decir que ya no estudiamos? ¿Quiere decir que ya no? No. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de su nombre. Y en el trabajo donde estás, y en la casa donde estás, y en los trastes que lavas, y en la ropa que lavas, y en el trabajo que desempeñas, el nombre del Señor sea glorificado. Con los clientes que atiendes, a los niños que enseñas, en todo y por todo, sea Él glorificado. Cuando Jesús hablaba a la multitud y les decía, y no se confiaba de ellos, y les decía, ¿qué buscan? Váyanse. El Hijo del Hombre no tiene comodidades. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. El que quiera seguirme, niéguese todos los días. Niéguese cada día a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, que significa muere a ti mismo y sígueme. El Señor no estaba exagerándole, hermano, ni estaba hablando de manera metafórica. El Señor estaba hablando en serio. ¿Sí o no? ¿O le parecía como que estaba bromeando el día que le pidió a usted que se entregara a Él? El Señor estaba hablando en serio. Hasta hoy el Señor sigue hablando en serio. Y si pensabas que tu entrega al Señor era de a mentiritas y que el todo a Cristo yo me entrego era con reservas, no, hermano, o es todo o no es. De modo que seguir a Cristo no te cuesta caro, no te cuesta mucho, te cuesta todo. Pablo lo entendió y vivió y sirvió desde el día que cayó del caballo y se levantó y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Hasta el día que doblando sus rodillas acomodó su cuello en el madero y fue separada de su cuerpo su cabeza, como murió Pablo. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar.